Explorando el Dhamma Sangani. Hoy día vamos a comenzar una serie de presentaciones, la serie Explorando, y hoy vamos a comenzar explorando el Dhamma Sangani. En otras presentaciones vamos a explorar otras obras del Tipitaka, como por ejemplo los discursos largos, los discursos medios, los discursos agrupados, etc. El Dhamma Sangani es el primer libro de la tercera canasta de las enseñanzas del Buda, la canasta del Abhidhamma. Las enseñanzas del Buda están divididas en tres canastas. La primera es la canasta de la disciplina, el Vinaya Pitaka. La segunda es la canasta de los discursos, el Sutta o el Suttanta Pitaka. Y la tercera es la canasta del Abhidhamma, el Abhidhamma Pitaka. El Dhamma Sangani es el primero de los 7 libros de esta canasta del Abhidhamma. La canasta del Abhidhamma consiste en 7 libros y el primero de estos 7 libros es el Dhamma Sangani, la obra, el libro que vamos a explorar en esta presentación. Primero vamos a ver el significado de la voz Pali, Dhamma Sangani. Dhamma Sangani es un compuesto Pali de 2 voces. Dhamma, que se traduce como fenómenos o estados, y Sangani, compilación, agrupamiento, enumeración. Por lo tanto, Dhamma Sangani se puede traducir literalmente como enumeración de fenómenos o agrupamiento de estados. Más adelante vamos a ver un poco más acerca del significado de la voz Dhamma. Aquí nosotros tenemos la portada del Dhamma Sangani en la edición del Sexto Concilio, la versión oficial romanizada. Nosotros en la primera línea tenemos Chatta Sangiti Pitakam, que es el Tipitaka del Sexto Concilio Budista. En la segunda línea dice Abhidhamma Pitaka, que es en la canasta del Abhidhamma. Y en la tercera línea tenemos Dhamma Sangani Pali, que es el texto Pali del Dhamma Sangani. En la edición del Sexto Concilio Budista, los textos Pali se designan al final con la voz Pali. Los comentarios se designan con la voz Atakata y los subcomentarios se designan con la voz Tika. Entonces cada libro, los 40 volúmenes del canon Pali, tiene al final esta voz Pali para indicar que es un texto canónico. Y Dhamma Sangani es el nombre. Y posteriormente tenemos el logo de la edición del Sexto Concilio Budista, que es esa rueda con 24 partes que representan las 24 relaciones universales del Patama. Y arriba nosotros tenemos que dice en Pali Chiranti Tatu Sadamo, que es una frase en Pali que significa que el buen Dhamma o que el verdadero Dhamma permanezca por mucho tiempo. Chiram significa por mucho tiempo, Titatu significa que permanezca, es imperativo, y Sadamo significa el verdadero Dhamma, la verdadera enseñanza del Buda. Y en la parte de abajo tenemos el texto en Pali que dice Marama Rate Buddha Sasana Society. Marama Rate significa el país de Marama, que es Myanmar o Birmania. Y posteriormente tenemos Buddha Wase 2552, que es Buddha Wase significa que es el año del Buda, y es el año 2552. Y abajo podemos ver eso, Buddha Wase 2552, que corresponde a la era común, el año 2008, y 1370, que es el año de Myanmar. Nosotros tenemos la fecha
2552 o el año 2008, debido a que esta obra fue publicada en la versión oficial romanizada en noviembre del año pasado. En realidad, el Dhammasangani Pali del Sexto Concilio Budista fue producido, fue editado en el año 1954-56. Pero nosotros recién ahora, en el año 2008, tenemos acceso a la misma versión, pero en alfabeto romano. Por eso estamos presentando aquí la portada de la versión oficial romanizada del Dhammasangani, del Sexto Concilio Budista. Y ahora vamos a ver cuáles son los comentarios del Dhammasangani. En la tradición Theravada nosotros tenemos los textos Pali, designados por Pali, los comentarios, que son Atakata, y los subcomentarios, que son Tika. El Dhammasangani tiene un comentario que es muy importante, que se denomina el Atasalini, Atakata. En este caso, Atakata designa comentario. Atasalini significa el expositor, el comentario, el expositor. Es una obra muy importante para poder entender el Dhammasangani, y el autor o el editor de esta obra es el venerable Buddhaghosa en el siglo V de esta era común. Y después tenemos dos subcomentarios, el Dhammasangani Mula Tika, que es el subcomentario principal. Cuando nosotros vemos Mula, significa que es el subcomentario principal. Y este subcomentario está atribuido al venerable Ananda, que fue un monje de Sri Lanka, en el siglo VII de esta era común. Y después tenemos el subcomentario, que es el Dhammasangani Anutika. Cuando nosotros vemos Anu, antes de Tika, significa que eso es un comentario subsiguiente. Y este Anutika del Dhammasangani es atribuido al venerable Dhammapala, que también vivió en el siglo VII en Sri Lanka. Entonces son los comentarios de la obra que vamos a explorar en esta presentación. Y primero vamos a ver el contenido del Dhammasangani. Aquí nosotros tenemos una tabla. En la columna de la izquierda tenemos los términos en Pali y en la columna derecha tenemos la traducción al español, el contenido del Dhammasangani. Primero tenemos Matika, que se puede traducir como la tabla de contenidos, y después tenemos el primer capítulo, que en Pali se denomina Chittupadakanda. Nosotros aquí tenemos un compuesto en Pali de tres voces: Cheta, que significa conciencia; Upada, que significa surgimiento; y Kanda, que significa capítulo o sección. Por lo tanto, Chittupadakanda se puede traducir al español como el capítulo del surgimiento de la conciencia. El segundo capítulo es el Rupakanda, que es el capítulo de la materia. Aquí tenemos un compuesto de dos voces: Rupa, materia o fenómenos materiales; Kanda, capítulo o sección. El tercer capítulo es el Nikepakanda, que es el capítulo sumario. Nikepakanda, capítulo sumario. Y el cuarto y el último capítulo del Dhammasangani es el Atakata Kanda. Atakata tiene el mismo significado de comentario. Kanda significa capítulo, el capítulo expositivo. Entonces son los cuatro capítulos del Dhammasangani. Nosotros comenzamos primero con el Matika o la Matika, que es la tabla de contenidos. Y esta Matika es muy importante porque a partir de la misma se explica todos los términos que existen en esta obra. Vamos a ver en las diapositivas siguientes la explicación de este Matika o la tabla de contenidos. Pero es muy importante tener presente esta estructura del Dhammasangani en cuatro capítulos, además de este Matika que está al comienzo, que es la tabla de contenidos. Por favor, recordar
la tabla de contenidos, el capítulo del surgimiento de la conciencia, el capítulo de la materia, el capítulo sumario y el capítulo expositivo. Nosotros aquí tenemos Matica, tabla de contenidos, y aquí tenemos una explicación de lo que es el Matica. El Matica es un inventario de categorías que no solo sirve de estructura del Dhamma Sangani, sino de todo el Abhidhamma, especialmente del séptimo libro, el Patana. Entonces, el Matica es un inventario de categorías que no solamente es la estructura de esta obra, sino de todo el Abhidhamma y fundamentalmente el séptimo libro del Abhidhamma, el Patana. Si nosotros estudiamos el Patana vamos a ver que las 24 relaciones universales o las relaciones condicionales se explican de acuerdo a cada uno de los ítems de esta matica, de esta tabla de contenidos. Continuamos con el Matica, la tabla de contenidos. El Matica está dividido en tres partes. Tika Matica, 22 triadas de categorías. Tika significa 3, Matica significa tabla de contenidos, o sea, tenemos 22 triadas de categorías. Y después tenemos el Dukkha Matica, que son, Dukkha significa aquí 2, son 100 diadas de categorías divididas en 13 grupos. Y el Sutantika Dukkha Matica, que son 42 diadas pertenecientes a los discursos. En realidad, el Dukkha Matica y el Sutantika Matica son grupos doctrinales de 2. Entonces podríamos decir que tenemos 142 diadas, pero estas 42 diadas son de términos doctrinales que corresponden a los discursos. Entonces esa es la estructura de esta tabla de contenidos del Matica. Son tres partes. 22 triadas, 100 diadas de categorías divididas en 13 grupos y 42 diadas de términos pertenecientes a los discursos. Ahora, en esta presentación vamos a estudiar la primera triada del Tika Matica. Si nosotros podemos entender esta primera triada del Tika Matica, nosotros vamos a entender prácticamente toda la estructura del Dhamma Sangani. Entonces, por esa es la razón que vamos a utilizar la primera triada y vamos a explicar la primera triada. El método que se aplica para el resto de los términos de las triadas y de las diadas es exactamente el mismo que el que vamos a ver ahora. Entonces aquí nosotros tenemos la primera triada del Tika Matica. Entonces en la columna de la izquierda tenemos los términos en Pali, Kusala Dhamma, y se puede traducir como fenómenos o estados sanos. Y el segundo término de la primera triada es Akusala Dhamma, que se puede traducir como estados o fenómenos insanos. Y el tercer término de la primera triada es Avyakata Dhamma, que se puede traducir como estados o fenómenos indeterminados. Por favor, tomen nota de esta primera triada. Ustedes van a ver de que tienen entre paréntesis una serie de números y el Kusala Dhamma tiene el número 1, 363, 985, 384 y eso se refiere a los párrafos internos del libro del Dhamma Sangani. Entonces todo, en realidad, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 1 que vimos, que es el Chetupadakanda, que es el capítulo del surgimiento de la conciencia. El capítulo 2, que es Rupa Kanda, que es el capítulo de la materia. El capítulo 3, que es el Nikepa Kanda, que es el capítulo sumario. Y el capítulo 4, que es el Atakata Kanda, que es el capítulo expositivo. Son las explicaciones. En esos capítulos, en esos 4 capítulos, nosotros tenemos las explicaciones de cada uno de los términos de las triadas y de las diadas, tanto de las diadas como de las diadas de los suttas. Entonces, en realidad, los 4 capítulos de
el Dhamma Sangani contienen la explicación de cada uno de los términos de las maticas. Tenemos 3 tipos de maticas, dijimos. Por eso es muy importante recurrir a estos párrafos, a estos números, porque estos números nos están indicando la explicación dentro de cada uno de estos capítulos de estos términos doctrinales. Es muy importante que ustedes utilicen una edición correcta del Tipitaka, porque algunas ediciones no poseen estos números de estos párrafos que nos indican en dónde se encuentra dentro del libro las explicaciones. Entonces nosotros aquí tenemos la primera triada del Tika Matika con los números de párrafos correspondientes que vamos a ver más adelante, y a la columna de la derecha tenemos la explicación en español. Por favor tengan en mente esta primera triada del Tika Matika y en esta diapositiva. Y ahora vamos a ver un poco las definiciones de los términos de esta primera triada. Normalmente estas definiciones están proporcionadas por el Atasaliniatakata, que es el comentario del expositor. Entonces aquí nosotros tenemos que Dhamma, nosotros lo traducimos como fenómeno estado. De acuerdo con el comentario, Dhamma es un término que puede tener muchos significados. En este caso, Dhamma, como está utilizado en el Dhamma Sangani, se refiere a aquello carente de un ser y carente de un alma. Esa es la primera definición que el Dhamma Sangani nos proporciona de este término Dhamma. Y la segunda definición es aquello que posee una naturaleza intrínseca propia. Aquellos que han estudiado el curso introductorio de Abhidhamma o el curso del compendio de la Abhidhamma entienden el significado de esto, que los dhammas son aquellos que poseen una naturaleza intrínseca propia. Eso significa una naturaleza intrínseca inmutable. Cada uno de los dhammas que nosotros vamos a estudiar en este libro, en el Dhamma Sangani, poseen una naturaleza intrínseca inmutable, es decir, que no cambian en ningún momento del tiempo. Entonces esas son las definiciones de Dhamma. Por eso nosotros traducimos al español el término Dhamma como fenómeno o estado. En la primera triada nosotros tenemos el primer término Kusala, que nosotros lo traducimos como sano. El comentario nos proporciona 3 explicaciones de esta voz Pali Kusala. La primera es la voz Pali Aroga, que significa saludable. Por eso nosotros traducimos Kusala como sano. El segundo significado es Anawaya, que es irreprochable, incensurable. O sea, los dhammas sanos son dhammas incensurables, son saludables. Y el tercer significado es Sukha Vipaka. Sukha significa felicidad y Vipaka significa resultado. Entonces, aquello que da resultados felices o aquello que da buenos resultados, entonces se denomina Kusala también. Entonces aquí esta tercera explicación está haciendo referencia a la ley de causa y efecto, porque estos estados sanos en el transcurso del tiempo, en la continuidad de un individuo, va a producir resultados felices. Entonces esa es la explicación de la primera voz Kusala. Y luego tenemos la definición de la voz Akusala. Akusala, insano. Akusala puede tener 3 significados. Saroga, que es insalubre. O sea, por esa razón traducimos como insano. Sawaya, que es reprochable. Y Dukkha Vipaka, que es aquello que da resultados dolorosos o infelices. Entonces, aquello que responde a estas 3 definiciones en Pali se denomina Akusala, y nosotros traducimos la voz Akusala como insano. Pero también Akusala se podría traducir como reprochable o como aquello que produce resultados dolorosos o infelices. Entonces eso es con relación a al segundo elemento de la primera triada. Y el tercer elemento de la primera triada es en Pali Avyakata, que es indeterminado. Indeterminado significa aquello
que no se dice que es sano o insano. Aquí nosotros tenemos la explicación. Kusala akusala bawena akatita. Akatita significa aquello que no ha sido declarado y kusala akusala bawena significa como, kusala como sano o como insano. Entonces, en realidad, avyakata o indeterminado significa aquello que no entra dentro de la categoría de sano o aquello que no entra dentro de la categoría de insano. Entonces, todo aquello que no entra en ninguna de las dos primeras categorías se denomina avyakata. Y todo lo que no entra como sano o insano puede ser resultante, en pali es vipaka, puede ser funcional, kirilla, la materia también es indeterminada, rupa, y también el nirvana, que es la realidad incondicionada, también es indeterminado. Entonces, dentro de este tercer elemento de la primera triada, tenemos todo aquello que es resultante, que son conciencias resultantes y factores mentales resultantes. Todo aquello que es funcional se refiere a conciencias funcionales y factores mentales asociados con esas conciencias funcionales. Todos los fenómenos materiales, rupa, o la materia, y también en nirvana, esto es lo que se denomina avyakata. Entonces nosotros tenemos las definiciones de la primera triada y ahora regresamos a la primera triada, como mencionamos anteriormente, la numeración. Ahora, antes de continuar explicando la numeración, es importante mencionar que las diferentes triadas o diadas de la matica o de la tabla de contenidos se clasifican en dos grupos. Aquellas que incluyen todos los damas y aquellos que no incluyen todos los damas. Entonces, nosotros aquí tenemos que esta primera triada del Dhamma Sangani, del Matika, de la tabla de contenidos del Dhamma Sangani, que es Kusala Dhamma, estados sanas, Akusala Dhamma, estados insanos, y Avyakata Dhamma, estados indeterminados. Esta primera triada es una triada que incluye todos los dhammas, es decir, que incluye todas las conciencias, incluye todos los factores mentales, incluye todas las propiedades materiales y también incluye la realidad incondicionada que es el nirvana. Nosotros, en la medida que vayamos estudiando las diferentes triadas y las diferentes diadas, vamos a ver que algunas son triadas o diadas que incluyen todos los dhammas y hay algunas que no incluyen todos los dhammas, sino que incluyen solamente algunos dhammas. Esto es importante tener en cuenta. Y allí tenemos también nosotros la numeración, como explicamos antes. Entonces, para Kusala Dhamma tenemos una serie de números, para Kusala Dhamma tenemos una serie de números, y para Avyakata Dhamma tenemos una serie de números, y esos números, como expliqué anteriormente, se refieren a los capítulos, a los 4 capítulos del Dhamma Sangani. Ahora veamos en la siguiente diapositiva la explicación de la numeración. Es muy importante entender esta numeración. Entonces, el primer elemento de la primera triada, Kusala Dhamma, estados sanos. Entonces, primero tenemos el número 1 y 363, que son los párrafos del primer capítulo, que es el capítulo del surgimiento de la conciencia, Chetuparakanda. En realidad, la explicación de Kusala Dhamma abarca prácticamente desde el primero hasta el párrafo 363. Y después tenemos el número 985, que es el párrafo del tercer capítulo sumario, el capítulo sumario que es el Nikepakanda, donde tenemos la explicación de los estados sanos. Y el párrafo 1384 es el párrafo del cuarto capítulo, el capítulo expositivo, Atakatakanda. Entonces nosotros la explicación de Kusala Dhamma la tenemos en estos 3 lugares. Tenemos la explicación de lo que es Kusala Dhamma en el primer capítulo, en el tercer capítulo y en el cuarto capítulo. No tenemos explicación en el segundo capítulo porque el segundo capítulo es el capítulo de la materia. Entonces, por eso no está el segundo capítulo.
pero cuando lleguemos a los estados indeterminados vamos a ver que ahí está el segundo capítulo. Entonces esa es la numeración del primer elemento de la primera tríada. Y después tenemos acusa la dama, estados insanos. Entonces ahí tenemos los números, 365 y 427, son los párrafos del primer capítulo donde se explica acusa la dama a los estados insanos. Y el párrafo 986, que es el párrafo del tercer capítulo, que es el capítulo sumario, el Niki Pakanda, donde también ahí se explica el significado de acusa la dama. Y el párrafo 1385, que es el párrafo del cuarto capítulo, el capítulo expositivo, donde también se explica el significado de acusa la dama. Entonces, nosotros tenemos explicaciones en 3 capítulos de este término acusa la dama. El mismo método aplica para las restantes 21 triadas y para las restantes 142 diadas. El mismo método aplica con relación a la numeración. Nosotros vamos a encontrar las explicaciones de cada uno de estos términos dentro de los 4 capítulos de el Dhamma Sangani. Y aquí tenemos Avyakata Dhamma, que son estados indeterminados, y ahí tenemos el párrafo 431, que es el primer capítulo. Nosotros tenemos en ese párrafo explicación en el primer capítulo de surgimiento de la conciencia acerca de estados indeterminados, porque parte de los estados indeterminados son conciencia, que pueden ser conciencias resultantes o conciencias funcionales. Entonces por eso tenemos explicación de los estados indeterminados en el primer capítulo. Y después tenemos el párrafo 583, entonces como también tenemos la materia, entonces aquí tenemos la explicación en el segundo capítulo de la materia de estos estados indeterminados. Y tenemos el párrafo 987, donde tenemos la explicación de estados indeterminados en el tercer capítulo, el capítulo sumario. Y después tenemos el párrafo 1386, donde tenemos la explicación de estos estados indeterminados Avyakata Dhamma en el cuarto capítulo, el capítulo expositivo, Atakata Kanda. Entonces eso es con relación a la numeración de cada uno de estos elementos de la primera triada. Entonces ahora vamos a ver las explicaciones en los párrafos correspondientes, por supuesto de una manera muy resumida, porque esta es una presentación, estamos explorando y queremos poner en manifiesto o explicar cuál es la estructura del Dhamma Sangani, de tal manera que ustedes, entendiendo la primera triada, ustedes pueden entender todo el resto del Dhamma Sangani. Entonces, aquí nosotros tenemos la explicación del primer componente de la primera triada en el capítulo de surgimiento de la conciencia. El número 1 indica el párrafo número 1. Entonces, en el capítulo del surgimiento de la conciencia existe una pregunta que dice: ¿cuáles son los estados sanos? Katame Kusala Dhamma en Pali, ¿cuáles son los estados sanos? Y ahí tenemos la explicación de los estados sanos en el capítulo del surgimiento de la conciencia. Por supuesto, tenemos punto suspensivo al final porque continúa a otros párrafos. En cierta ocasión surge una conciencia sana de la esfera de los sentidos, acompañada con placer, asociada con entendimiento, con referencia a un objeto visible, o a un objeto audible, o a un objeto olfativo, o a un objeto gustativo, o a un objeto táctil, o a un objeto mental. Entonces, nosotros dice que en una cierta ocasión, no dice cuál, surge una conciencia sana. Entonces aquí está hablando de las conciencias sanas de la esfera de los sentidos, acompañada con placer, asociada con entendimiento. Entonces, es muy importante tener cierto conocimiento previo de Abhidhamma, como por ejemplo el estudio del curso introductorio o el compendio de la Abhidhamma, para poder entender cuáles son las conciencias sanas de la esfera de los sentidos, acompañadas con placer, asociadas con entendimiento. Y esa conciencia sana puede tomar distintos tipos de objetos. Por eso dice con referencia
a un objeto visible cuando uno ve algo, a un objeto audible cuando uno oye algo, o a un objeto olfativo cuando uno huele, o a un objeto gustativo cuando uno gusta, o a un objeto táctil, o a un objeto mental. Objeto mental es un término en pali que es dhamma aramana, y los objetos mentales pueden ser de diferentes tipos. Entonces, cuando surge esa conciencia sana de la esfera de los sentidos, acompañada con placer, asociada con entendimiento, con referencia a alguno de estos 6 objetos, entonces en esa ocasión también surgen los factores mentales. Entonces, por eso dice, en esa ocasión hay contacto, sensación, percepción, volición, conciencia, facultad vital, etc. Entonces aquí nosotros vamos a tener una enumeración de los distintos factores mentales que están asociados con esta conciencia sana de la esfera de los sentidos. Y la explicación de los estados sanos en el primer capítulo, el capítulo de surgimiento de la conciencia, se va a extender para explicar todos los factores, todos los estados sanos que existen, los distintos tipos de estados sanos. Entonces esa es la explicación sumaria breve de los estados sanos en el capítulo de surgimiento de la conciencia. Pero nosotros también tenemos la explicación de los estados sanos de una manera más resumida en el tercer capítulo, que es el capítulo sumario, que es el Nikepakanda. Entonces, en el capítulo sumario la explicación de los estados sanos es solamente un párrafo, que es el párrafo 985. Y ahí tenemos nuevamente la misma pregunta, ¿cuáles son los estados sanos? Y aquí dice, las 3 raíces sanas, no apego, no enojo, no ignorancia. Entonces, esas 3 raíces, que son factores mentales de no apego, no enojo y no ignorancia, son estados sanos. Y también el agregado de la sensación, el agregado de la percepción, el agregado de las formaciones o las formaciones mentales y el agregado de la conciencia asociados con estas 3 raíces sanas. Entonces estos 4 agregados mentales están asociados a veces con estas 3 raíces sanas. No con las 3, pueden estar asociados con una, con 2 o con 2 raíces sanas. O con 3 raíces sanas pueden estar asociados con 2 o 3 raíces sanas. Entonces, todos los agregados, esos 4 agregados, cada vez que uno de estos 4 agregados está asociado con alguna de estas 3 raíces sanas, entonces esos también son estados sanos. Y además, la acción corporal, acción verbal y acción mental originadas por estas raíces sanas. Entonces, cuando uno tiene una raíz sana, uno tiene una acción corporal sana, y eso se considera un estado sano. Cuando uno tiene una acción verbal asociada con alguna de estas 3 raíces sanas de no apego, no enojo, no ignorancia, también uno tiene, se dice, un estado sano. Y también una acción mental originada por alguna de estas 3 raíces también se considera como estado sano. Entonces, esta es la explicación de los estados sanos de una manera mucho más resumida, de acuerdo con este capítulo sumario, el Nikepakanda. Y ahora tenemos la explicación del capítulo expositivo, que en este caso es aún más breve. En el capítulo expositivo tenemos la explicación de los estados sanos en el párrafo 1384, y que dice cuáles son los estados sanos, los sanos en los 4 planos. Estos son los estados sanos Entonces, los sanos en los 4 planos, tenemos cuáles son los 4 planos. El plano de los sentidos, el plano de la materia sutil, el plano inmaterial y el plano ultramundano. Entonces, en esos 4 planos, nosotros tenemos estados sanos. Entonces, esos son los estados sanos. O sea, que eso es algo aún mucho más breve en su forma de explicar. Aquí se está introduciendo el término de los 4 planos. Y ahora tenemos los estados insanos.
Entonces, la explicación del segundo componente de la primera triada, de los estados insanos, párrafo 365. Entonces ahí tenemos la explicación, cuáles son los estados insanos. Entonces, en cierta ocasión surge una conciencia insana acompañada con placer, asociada con concepción errónea, con referencia a un objeto visible, un objeto audible, un objeto olfativo, un objeto gustativo, un objeto táctil o un objeto mental. En esa ocasión hay contacto, sensación, percepción, volición y conciencia, etc. Entonces, aquí tenemos referencia a las conciencias insanas. Entonces, nosotros tenemos la explicación de todas las conciencias insanas aquí en este capítulo del surgimiento de la conciencia. Y la conciencia insana puede surgir con relación a cualquiera de los 6 objetos, y cuando surge la conciencia insana también hay factores mentales insanos como el contacto, la sensación, etc. Entonces es la explicación de los estados insanos en el primer capítulo, el capítulo del surgimiento de la conciencia. Y ahora tenemos la explicación del segundo elemento de la primera triada en el capítulo sumario. Entonces en el capítulo sumario tenemos el párrafo 986, donde tenemos cuáles son los estados insanos. Entonces aquí tenemos, es lo opuesto de lo que vimos anteriormente, las 3 raíces insanas: apego, enojo, ignorancia, y las impurezas que surgen con estas, el agregado de la sensación, el agregado de la percepción, el agregado de las formaciones, el agregado de la conciencia asociadas con estas raíces insanas, y también la acción corporal, acción verbal y acción mental originadas por estas. Estos son los estados insanos. Entonces aquí nosotros tenemos una definición de los estados insanos. Entonces se considera como estado insano las 3 raíces insanas, y no solamente las raíces insanas de apego, enojo e ignorancia, sino también las impurezas mentales que surgen junto con estas raíces. A veces cuando surge el apego surge la concepción errónea o la vanidad. Entonces son impurezas mentales que surgen asociadas con estas raíces insanas. Y también tenemos otra forma de entender esto, son los 4 agregados mentales de la sensación, percepción, formaciones y conciencia asociados con alguna de estas 3 raíces insanas. Y además, cualquier acción corporal, verbal y mental que esté originada por alguna de estas raíces insanas. Entonces esos son estados insanos. Y después tenemos el párrafo 1385, que es el cuarto capítulo, el capítulo expositivo, el Atakatakanda, que aquí es mucho más breve. ¿Cuáles son los estados insanos? Las 12 conciencias insanas. Estos son los estados insanos. Entonces, hay 12 conciencias insanas, son 8 conciencias con raíz en el apego, 2 conciencias con raíz en el enojo y 2 conciencias con raíz en la ignorancia. Esas son las 2 conciencias insanas. Entonces esa es la explicación del segundo elemento de la primera triada, de los estados insanos. Y ahora vamos a ver la explicación del tercer elemento de la primera triada, el último elemento, de los estados indeterminados. Entonces, primero tenemos la explicación de los estados indeterminados en el capítulo del surgimiento de la conciencia. Nosotros vimos que estados indeterminados es todo aquello que no es ni sano ni insano. Entonces, tenemos en el párrafo 431 la explicación de estados indeterminados de acuerdo al capítulo número 1. ¿Cuáles son los estados indeterminados? En cierta ocasión, debido a que es acumulado, debido a que se ha realizado una acción sana de la esfera de los sentidos, surge una conciencia del ojo resultante, acompañada con indiferencia, tomando un objeto visible. En esa ocasión hay contacto, sensación, percepción, volición, conciencia, etc. Entonces, por supuesto que esto es un resumen, continúa esto. Entonces, aquí está hablando de
una conciencia resultante del ojo. Esa conciencia surge porque uno ha realizado kama en el pasado, ¿no? Y en este caso es un kama sano, debido a que uno ha acumulado, uno ha realizado una acción sana de la esfera de los sentidos, entonces tiene una conciencia del ojo resultante, que está acompañada con una sensación de indiferencia que toma un objeto visible. Y cuando surge la conciencia, en esa ocasión hay contacto, son factores mentales, sensación, percepción, volición, conciencia. Entonces aquí la explicación de los estados indeterminados se está refiriendo a las conciencias resultantes, vipaka, cheta. En la siguiente tenemos la explicación de los estados indeterminados en el segundo capítulo. Entonces, ¿cuáles son los estados indeterminados? Entonces aquí en el segundo capítulo nosotros tenemos de una manera enunciativa todos los estados indeterminados. Los resultados de los estados sanos e insanos que pertenecen a la esfera de los sentidos, esfera de la materia sutil, esfera inmaterial y a lo no incluido. Entonces aquí nosotros tenemos que los resultados de los estados sanos e insanos pertenecen a la esfera de los sentidos, pueden pertenecer a la esfera de los sentidos, pueden pertenecer a la esfera de la materia sutil, pueden pertenecer a la esfera inmaterial y a lo no incluido. Lo no incluido se refiere a lo no incluido en ninguna de estas tres esferas de los sentidos. En Pali es apariyapana, es el término apariyapana que se refiere a aquello que no está incluido ni en la esfera de los sentidos, ni en la esfera de la materia sutil, ni en la esfera inmaterial. En realidad se refiere a la esfera o a lo ultramundano. Entonces, cuando nosotros hablamos de resultados, en lo no incluido solamente nos estamos refiriendo al resultado de los estados sanos, ¿no? Y lo mismo con relación a la esfera de la materia sutil y la esfera inmaterial, son resultados de estados sanos. Los resultados insanos solamente pertenecen a la esfera de los sentidos. Y después tenemos el agregado de la sensación, el agregado de la percepción, el agregado de las formaciones y el agregado de la conciencia. Entonces tenemos los cuatro agregados inmateriales, ¿no? Por supuesto, asociados con este tipo de resultados. O sea, estos agregados resultantes. Y también tenemos los estados funcionales, que no son ni sanos, ni insanos, ni resultados del karma. Las conciencias funcionales son ni sano, ni insano, ni resultados. Entonces, y toda la materia es indeterminado, es avyakata, y el elemento incondicionado que es el nirvana. Entonces estos son los estados indeterminados. Entonces aquí nosotros tenemos en el capítulo número 2, el capítulo de la materia, Rupa Kanda, de una manera enunciativa muy breve, qué es lo que son los estados indeterminados, qué son los estados resultantes, los estados funcionales, o sea, eso es mente, y tenemos toda la materia y el elemento incondicionado del nirvana. Entonces eso es indeterminado. Ahora, en el capítulo sumario, Nikepa Kanda, la explicación del tercer elemento de la primera triada de los estados indeterminados es exactamente igual que en la explicación que vimos anteriormente en esta diapositiva del capítulo de la materia. Lo estoy reproduciendo aquí para mostrar, no lo voy a leer porque es exactamente igual la explicación del estado sumario. Continuamos ahora con la siguiente, el capítulo expositivo, la explicación del cuarto capítulo de los estados indeterminados en el cuarto capítulo, el párrafo 1386. ¿Cuáles son los estados indeterminados? Entonces, aquí tenemos una explicación muy breve. Lo resultante en los cuatro planos, lo funcional indeterminado en tres planos, la materia y el nirvana. Estos son los dhammas, en realidad debería decir ahí los estados, porque estamos usando estados, los estados indeterminados. Entonces,
Aquí nosotros tenemos que los resultantes pueden pertenecer a los 4 planos: esfera de los sentidos, materia sutil, inmaterial, esfera inmaterial y también ultramundano. Tenemos conciencias resultantes junto con factores mentales resultantes. Lo funcional puede ser pertenecer solamente a 3 planos: sentidos, materia sutil e inmaterial. Lo funcional no puede pertenecer al plano ultramundano. La materia, que se considera que pertenece al plano de los sentidos, y el nirvana, que está fuera de todo esto. Entonces esos son los dhammas indeterminados de acuerdo con la tercera triada, el tercer elemento de la primera triada. Entonces con esto nosotros hemos explicado la primera triada del Dhamma Sangani, haciendo referencia a los 4 capítulos del Dhamma Sangani, y el método se aplica, el mismo método que hemos utilizado para explicar esta primera triada, se aplica a las restantes triadas y también a las restantes diadas, tanto las 100 diadas o a las 42 diadas de los suttas. Entonces eso es el método para el estudio del Dhamma Sangani. Con esto damos por finalizada entonces esta presentación explorando el Dhamma Sangani.